Buenas noches, mi nombre es Aire Sierra Reyes y soy estudiante de la licenciatura en Promoción y Educación para la Salud de la Universidad Abierta y a Distancia de México. En esta ocasión les voy a hacer una presentación sobre la actividad número 1 que se titula Clonación de la asignatura Bioquímica Básica, que se refiere a ácidos nucleicos y voy a compartir la pantalla. Vamos a hablar sobre ácidos nucleicos, características y funciones, las diferencias estructurales entre el ADN y ARN, pasos para la clonación de genes, principales aplicaciones a la clonación, ventajas y desventajas. Vamos a empezar primero por definir qué es un ácido nucleico. Los ácidos nucleicos son macromoléculas que se encuentran formadas por nucleótidos. Los nucleótidos son una combinación de elementos, en este caso son tres que se encuentran unidos entre sí y están compuestos por una base nitrogenada que puede ser adenina, guanina, citosina, timina o uracilo, un azúcar de 5 carbonos que puede ser ribosa o desoxirribosa y un grupo fosfato. Cuando estos nucleótidos se unen formando una cadena larga es cuando se convierte en un ácido nucleico. Estos se encargan de almacenar y transmitir la información genética. Existen dos tipos de ácidos nucleicos, el ácido desoxirribonucleico, que es el ADN, y el ácido ribonucleico, que es el ARN. Las características de los ácidos nucleicos las podemos identificar cinco. La primera, carga y solubilidad. Son moléculas hidrofílicas con cargas negativas. En el caso del ADN, estas se pueden asociar o unir a proteínas positivas para acomodarse dentro del núcleo de la célula y así desarrollar las funciones correctamente para las que están, para el cuerpo humano. El ADN es más viscoso y rígido por la doble cadena. Y el ARN es una cadena simple, por lo tanto es menos viscoso. En la estabilidad, el ADN tiene mayor estabilidad por lo mismo de ser una cadena doble y el ARN, al ser una cadena simple, no es tan estable. Otra característica que tienen es la absorción de luz ultravioleta. Los ácidos nucleicos absorben la luz a 260 nanómetros y con este parámetro es con el que se puede permitir purificar y medir el ADN en laboratorios para su análisis. Dentro de las funciones de los ácidos nucleicos podemos definir que el ADN guarda y transmite toda la información genética, mientras que el ARN interpreta y ejecuta la información del ADN para producir las proteínas que se requieren para el correcto funcionamiento del cuerpo humano. Dentro de las diferencias estructurales que tenemos del ADN y el ARN, es que se diferencian por su tipo de azúcar, por las bases nitrogenadas, por la forma de la cadena y la ubicación celular. Estas diferencias son las que determinan la función de cada uno, tanto del ADN como del ARN, perdón. El tipo de azúcar. El ADN tiene un azúcar llamada desoxirribosa, mientras que el ARN se llama ribosa. La diferencia entre la desoxirribosa y la ribosa es que la primera, la desoxirribosa, no tiene un átomo de oxígeno, como aquí se ve, contra la ribosa que sí tiene el átomo de oxígeno. O sea, son prácticamente igual, solamente la diferencia es el átomo de oxígeno. Las bases nitrogenadas son cuatro, perdón, que son las que tienen el ADN y el ARN. Las dos comparten la adenina, la guanina y la citosina, pero la diferencia está que el ADN tiene timina y el ARN tiene uracilo. Eso es lo que diferencia el ADN del ARN. El ADN tiene forma de doble hélice, lo que proporciona una estabilidad y protege la información genética. El ARN es una cadena simple que lo hace flexible para poderse mover dentro de la célula. La ubicación celular de ambos es que mientras que el ADN se encuentra solamente en el núcleo de la célula, el ARN se puede encontrar en el núcleo y en el citoplasma. Y por
por su estructura, su forma de hélice simple, puede salir del núcleo para transportar la información a los ribosomas, que es donde se producen las proteínas. La función principal del ADN es que es una molécula que guarda la información genética y transmite la información a los descendientes mediante un proceso de replicación, es decir, hace copias de sí mismo una y otra y otra y otra vez. Y el ARN utiliza la información del ADN para fabricar la proteína, existiendo diferentes tipos de ARN que poseen la misma composición, pero la estructura es distinta. Por ejemplo, el ARN mensajero, que copia la información del ADN y la transporta a los ribosomas. El ARN ribosómico, que es la mayor parte de la célula, está compuesta en la mayor parte de la célula del ARN y tiene dos cadenas, las cuales se unen con las proteínas para formar los ribosomas. El ARN de transferencia traslada los aminoácidos hasta los ribosomas, donde se unen para que formen las proteínas. El ARN nucleolar se forma en el núcleo y ayuda a la creación del ARN ribosómico. Aunque también existen otros tipos de ARN, los cuales pueden acelerar reacciones químicas o formar estructuras llamadas ribonucleoproteínas. Ahorita vamos a hablar sobre la clonación. Existen unos pasos para la clonación de genes. Aquí tenemos la imagen en donde dice, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el primer paso? Identificamos aquí en la imagen cuál es el gen en el que estamos interesados replicar dentro del DNA. Del ADN, perdón. Una vez que tenemos el gen identificado, con una enzima lo cortamos y ya se separa, ¿no? Aquí está. Como segundo paso, tenemos que este gen que ya se cortó se inserta dentro del ADN de un vector llamado plásmido, que es el que permite que se replique continuamente en la célula. Una vez que el vector ya está dentro de una célula huésped, es mediante el proceso llamado transformación, que puede ser mediante tratamientos como shock térmico o electroporación, permite que la célula acepte el ADN. Regularmente esto se desarrolla en una bacteria. Ya en la célula, el vector con el gen dentro se replica en múltiples ocasiones. Aquí vemos, se va haciendo una y otra vez. Y la replicación puede ser son dos copias y dos copias y dos copias y así se va duplicando, ¿no? Las células sobrevivientes las células se cultivan en un ambiente donde con antibióticos para identificar cuáles son las que realmente tienen el gen clonado. Y por último, las células sobrevivientes son las que forman las colonias que contienen las copias ya del gen clonado. Principales aplicaciones de la clonación, ventajas y desventajas. Bueno, existen diferentes casos relacionados con la clonación, como el de la oveja Dolly, la cual fue el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta mediante la transferencia nuclear. Dolly nació, por así decirlo, el 5 de julio de 1996, después de más de 277 intentos fallidos. Fue creada por Ian Wilmut, pero es importante recalcar que él estaba en contra de la clonación humana. Parte del inicio de la clonación se debía a que el creador Ian Wilmut padecía Parkinson y estaba buscando más bien avances científicos para poder tener las herramientas que ayudaran a proteger o a tratar diversas patologías y enfermedades, como el caso de su Parkinson. La oveja Dolly vivió por 6 años y durante ese tiempo se reprodujo, tuvo 6 crías, pero que fue lo que demostró que a pesar de haber sido un mamífero clonado, tenía las capacidades de reproducción y era fértil, pero desafortunadamente en 2003 fue sacrificada porque se le detectó una enfermedad pulmonar y artritis.
pero no se pudo identificar si realmente estas enfermedades habían sido producto de la clonación o una consecuencia de un fallo en la clonación, porque había enfermedades, bueno, hay enfermedades pulmonares que pueden padecer las ovejas, pero pues eso lo descubrieron ya hasta que la habían sacrificado. Entonces, pues no sabemos, ¿no? Si fue por el proceso o fue por realmente una enfermedad normal que adquirió como animal. El proceso de clonación de Dolly significó que la UNESCO en 1997 creara una declaración, la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos, la cual explícitamente prohíbe la clonación de personas. Yo en lo particular considero que la clonación tiene ventajas importantes, ya que puede ayudar a estudiar las enfermedades, ayudar a curar tratamientos o investigar tratamientos para prevenir a través de células madres, conservar especies que se encuentran en peligro de extinción. Pero en la actualidad pues se está buscando la clonación de órganos que ayuden para los trasplantes, ya que no contamos con los suficientes donantes de trasplantes y mucha gente muere esperando un trasplante. Por lo tanto, yo creo que esas son las principales ventajas, ¿no? Como desventaja, no sabemos que lo que se pueda clonar si puede tener problemas más adelante de salud debido a alguna falla en el proceso de clonación, algún error en alguno de los pasos, o incluso pudiera ser alguna falla dentro de que ingrese algo ajeno en el proceso y ya el gen no esté correctamente clonado y ya tenga alguna diferencia o algo que pudiera predisponerlo a alguna enfermedad o algún padecimiento. Además de que pues no es un proceso de clonación, como lo vimos con Dolly, no es un proceso que sea a la primera lo clonaron, no, o sea, son múltiples y múltiples y múltiples procesos. Entonces, todo lo que no se pudo clonar, ¿qué pasa con ellos, no? Entonces, como que ya es una parte de entramos en el dilema ético, ¿no? En lo particular, considero que la clonación sí tiene grandes ventajas, pero no estamos preparados todavía como sociedad para entender los beneficios que podemos obtener. Además, se debe desarrollar un análisis real que sea ético y viable para poder entender los beneficios que la clonación puede traer para el avance médico y científico, ya que pues en el momento actual no tenemos ni contamos con las características para algo que no entendemos todavía. O sea, no podemos, muchas veces el miedo a lo desconocido nos provoca que no entendamos o por lo cual rehusemos a un tratamiento o a una investigación científica que a lo mejor pudiera traernos muchos beneficios, ¿no? Pues esta es mi presentación. Muchísimas gracias por su atención. Mi nombre es Aide Sierra Reyes y para esta presentación es para la asignatura de Bioquímica Básica. Estas son las referencias de la información obtenida y muchas gracias.